Buenos días, hermanos. Hoy es martes 17 del mes de septiembre, año 2024, de la semana número 24 de nuestro tiempo ordinario. Vamos a hacer la reflexión basado en el Evangelio del día de hoy, que es el Evangelio de San Lucas, capítulo número 17, versículos del 11 al 17. Y dice de esta manera, mis hermanos: en aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se detuvieron y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, antes de compartir con ustedes la reflexión sobre el Evangelio que acabo de leer, vamos a ponernos en las manos de Dios y a pedirle el perdón por los pecados que hemos cometido durante el día, el día de ayer, y pues pidámosle a Dios que pues nos acompañe el día de hoy y que nos prive, que nos cuide de no cometer pecados el día de hoy, este día que nos regala el Señor. Digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, pues leímos el Evangelio de San Lucas, donde se nos habla sobre una resurrección de nuestro Señor, ¿verdad? Que nuestro Señor ha realizado, ¿correcto? Es una de, pues prácticamente de tres, ya con la resurrección o devolverle la vida a esta persona que la llevaban ya a sepultar, pues ya con este son tres, de acuerdo a nuestra Santa Iglesia, a nuestra Sagrada Escritura, ¿no? Ustedes se acuerdan que resucitó a Jairo, ustedes se recuerdan que se resucitó también a Lázaro y ahora a este joven, ¿no? Esta reflexión vamos a titularla, mis hermanos, la reflexión o el Evangelio de compasión, esperanza y fe. Jesús viajó, dice San Lucas, a una ciudad llamada, ¿cómo se llamaba la ciudad? Sí, la ciudad tenía un nombre medio raro, se llamaba Naín, una ciudad que se menciona poco en las escrituras y por eso es que es desconocido para muchos de nosotros. Naín se llamaba la ciudad. Él llegaba ahí después de haber salido de Cafarnaún. Recuerdan que ayer estuvo allí y fue cuando sanó a el servidor o criado de una persona con mucha autoridad. ¿Se acuerdan de eso?
Sí, ¿verdad? Bueno, entonces eso fue ayer. Continuó su camino, caminaba y llegó a esta ciudad que se llama Naín, ¿ok? Pero él iba con sus discípulos, pero también dice San Lucas que no solamente sus discípulos lo acompañaban, dice, lo acompañaban un gentío, o sea, una gran multitud de gente. Con eso se entiende que un gentío es mucha gente, ¿no? Mucha gente lo acompañaba mientras llegaban a la puerta de la ciudad. Ahí Jesús se percata de que llevan a una persona que había muerto, era un hombre, y él era el único hijo de su madre. Y ella, la mujer, era viuda, había perdido a su esposo no mucho tiempo atrás. Y a esta mujer la acompañaba una gran multitud. Muchas personas de la ciudad estaban con ella. La iban acompañando rumbo a donde lo iban a sepultar. Mis hermanos, trate usted de imaginarse a esta madre. Ella había estado casada, ¿verdad? Ella y su esposo tuvieron un hijo. Ellos criaron a su hijo. Ella y su hijo vieron morir a su esposo, el padre del joven. Y luego la mujer vio morir a su hijo. Tragedia tras tragedia. Y todavía en estos tiempos, pues nosotros no estamos exentos de pasar por tribulaciones semejantes. Pasamos por tragedias. En ocasiones, para muchos, una tragedia tras otra. Y si estas personas de hoy en día que pasan por tragedia tras tragedia, ¿verdad? Problemas tras problema, si no están con Dios, es un calvario. Viven un momento o momentos muy difíciles. Es bueno, es recomendable estar con Dios, siempre permanecer con Él, en unión con Él. Esta mujer recibió primero la muerte de su esposo, después se murió su hijo. No se dice y no se sabe a los cuántos meses o años, no se sabe cuánto tiempo pasó después de la muerte del esposo cuando murió el hijo, ¿verdad? Pero la mujer obviamente participó en los dos sepelios, su esposo y su hijo. Este hijo era único, era el hijo único, nada más tuvieron uno. ¿Y ahora qué sucedía? La mujer se quedaba sola. Cuando pensamos en esta mujer, es fácil sentir compasión, ¿no cree usted? Es fácil sentir compasión por una persona que se ha quedado sola, ha perdido a todos sus seres queridos. En nuestros días hay personas que se quedan totalmente solas porque durante un trágico accidente automovilístico mueren todos los que iban en el auto, que es prácticamente toda la familia, y sobrevive solamente una criatura, la cual se queda totalmente sola. Y es un gran pesar, se siente la tristeza, se siente una tristeza enorme por las personas que pierden a seres queridos, ¿verdad? Y que se han quedado totalmente solos. Así le pasó a esta mujer. Y esta mujer, como se había quedado sola totalmente y el pueblo lo sabía, pues el pueblo sentía compasión por ella. Su corazón se habría llenado, creo yo, de dolor, ¿verdad? Su corazón también podría haber sentido, pues, compasión, pero también hasta cierto punto temor.
¿Cómo va a sobrevivir esta mujer? Una viuda habría tenido dificultades para cuidarse de sí misma en una aldea rural sin su esposo. En los tiempos de Jesús, cuando una mujer quedaba totalmente sola, sin un hombre en la casa, era una mujer que era prácticamente olvidada por la sociedad. Y muchas veces estas mujeres se veían en la necesidad de pedir limosna. Eso es lo que podría haber sucedido con esta mujer. No sabemos, pero la gente lo presentía. La gente que la conocía quizás sabían que así terminaría esta mujer. Esta mujer habría tenido que depender de su hijo después de que su esposo había muerto, que su hijo la iba a mantener a medida que ella envejecía. Pero ahora que él se había ido, su corazón no habría sentido solo el dolor de su pérdida, sino también un gran temor, un miedo por el futuro que la esperaba. ¿Qué sería de ella? ¿Quién le proporcionaría alimento día tras día, semana tras semana, año tras año? Como dije anteriormente, quizás ella se vería en la necesidad de pedir limosna, reducida a una gran pobreza. Mis hermanos, este dolor, este miedo que sentían los que la acompañaban a la mujer hacia el sepulcro donde sería sepultado su hijo, también lo sintieron todas las personas que venían, que eran muchas, porque acuérdense que San Lucas dijo un gentío, que venían con Jesús, incluyendo sus discípulos, ¿verdad? Y entonces Jesús ahí, antes de llegar a la entrada de la ciudad, Jesús entra en la vida de esta mujer. Esto es algo hermoso. Jesús en ese momento entra en la vida de esta viuda. No sabemos si ella sabía acerca de Jesús, si ella habría oído de Jesús, de sus milagros, no se sabe. Parece que ella no era una de sus seguidoras y tal vez ni siquiera había escuchado hablar de Jesús, ya que él no había estado ministrando públicamente durante mucho tiempo desde el encuentro con Jesús, ¿ok? Con ella y su hijo muerto, parece un acontecimiento no planeado, un acontecimiento inesperado. Mis hermanos, ¿qué es lo que mueve a Jesús a resucitar a este joven de entre los muertos? No parece ser una respuesta a la fe de nadie dentro del pueblo, ni siquiera se hace por iniciativa de nadie. Nadie le pide, como en otras ocasiones, le piden, hey, dale, la salud a esta persona, ¿verdad? Que se los llevaban, se los acercaban para que les devolviera la vista, les devolviera el habla, ¿verdad? Les quitara la discapacidad, etcétera. Aquí no, nadie le pidió a Jesús que hiciera algo por el joven. ¿Mm? Pero sí una cosa muy importante que yo extraigo, si ese es el término, de este evangelio es que la solicitud parece haberse hecho puramente por compasión de nuestro Señor Jesús, por esta madre. Él sintió compasión, al igual lo sintieron todos los que iban con él, y si no todos, una gran mayoría, al menos así parece a primera vista, y aunque Jesús actúa claramente y por compasión por ella, si consideramos todo el contexto, mis hermanos, también podría haber un motivo secundario. Jesús y sus discípulos, además de la gran multitud que lo seguía, caminaban juntos por este pueblo, ya que los milagros de Jesús normalmente se realizaban en respuesta a la fe de la gente. Como dije anteriormente, muchos le llevaban los enfermos. Lo más probable, mis hermanos, es que la fe fuera un factor que contribuyó a este milagro. Sin embargo, la fe que provocó este milagro solo pudo haber venido de
el gentío de la multitud de personas que caminaban con Jesús de Capernaum, porque el evangelista San Lucas dice que sintieron lástima, que sintieron miedo de cómo, qué sería el futuro de esta mujer. Venían multitudes con Jesús, caminaban con él desde la ciudad de Cafarnaúm del día anterior, donde había estado anteriormente, donde había curado al criado del centurión, ¿recuerdan? Estas mismas multitudes que venían con él presenciaron cómo Jesús sanó al siervo de este cinturón. Claramente creyeron en Jesús mientras caminaban con él y se topaban con este cortejo fúnebre, ¿no? No fue solo el corazón de Jesús el que se conmovió con compasión, sino también fueron los corazones de todos los que le seguían. Por lo tanto, cuando los seguidores de Jesús presenciaron el dolor de esta madre y luego presenciaron el propio dolor humano y la compasión de Jesús por ella, habrían tenido la esperanza de que Él haría algo. Ellos presentían y sabían que Jesús haría algo y esperaban ese milagro. Su esperanza habría sido de origen sobrenatural, lo que significa que fue también unidos con la fe. Por la fe sabían que Jesús actuaría así de una manera muy real. ¿Qué tanta fe tenemos nosotros para que Jesús actúe en nuestras vidas? ¿Qué tanta fe nos mueve para estar o para acudir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo para pedirle que nos sane, que nos ayude? ¿Tenemos fe como la gente que acompañaba a Jesús, una fe grande, una fe fuerte? ¿Tenemos compasión por los demás? ¿Sentimos compasión por aquellos que sufren? Tenemos esperanza de que Jesús va a sanar a las personas que nosotros conocemos y sabemos que están sufriendo. Le pedimos a Jesús que los sane. Con esperanza y con fe le pedimos a nuestro Señor. La fe y la esperanza de las personas que iban con Jesús habrían invocado su poder todopoderoso para sanar. Y Jesús respondió. Respondió y le dijo al muchacho, levántate, y lo entregó a su madre. Cuando su madre recibió a su hijo, todo se solucionó para ella. No iba a estar ya sola, tendría a un hombre en su casa que era su hijo, podría depender de su hijo. Sabía que su hijo estaba o estaría con ella y que la sostendría por el resto de su vida. ¿Mm? Jesús es compasivo, Jesús es generoso, Jesús atiende a nuestras súplicas, pero tenemos que interceder ante los demás o por los demás. Tenemos que ser intercesores por todas las personas. Nosotros tenemos que sentir compasión por los que sufren, no ser fríos a ningún sentimiento. De la misma manera, hay que reflexionar hoy sobre cualquier persona en su vida que se parezca a esta viuda. ¿Mm? ¿Qué persona conoce usted que tenga una vida como esta viuda? ¿Siente compasión por los que sufren? ¿O su corazón es totalmente inmune al dolor? Abra su corazón a ese don sobrenatural, a la esperanza. Tenga la esperanza divina de que Dios sanará a esa persona que está sufriendo. Permita que esa esperanza se manifieste. Permita que esa esperanza se manifieste con fe en Dios. Dios ofrece la curación. Tengamos compasión por los demás. Tengamos esperanza en que Dios los va a sanar y nos va a sanar también a nosotros. Pidámosle a Dios que nos dé ese sentimiento noble, ese sentimiento de compasión para los demás y que también nos llene de esperanza, nos llene de amor y sobre todo nos llene de fe
para seguir creyendo en nuestro Dios milagroso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén.